el don del Espíritu Santo es para provecho de todos, amén, de la iglesia, de la iglesia, de nosotros mismos. Primero los Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hemos dicho también que los dones son regalos, son carismas, son dádivas que el Señor nos da. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí entramos en la lista de los 9 dones del Espíritu Santo. El verso 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? El don de la sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y hoy vamos a estudiar en 1 Corintios 12:9, como dice: a otro fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bien, detengámonos en la fe. Pero antes de entrar al don de la fe, quisiera, ustedes saben que nada más estamos tomando de 50 a 60 minutos, los cuales se nos van muy rápidos. Entonces quisiera únicamente un pequeño resumen del tema anterior. ¿Se acuerdan que hablamos del don de ciencia? Y ciencia significa conocimiento. Y poníamos los ejemplos, ¿verdad?, de que a veces se puede confundir el discernimiento de espíritus con el conocimiento. Estuvimos tomando algunos ejemplos de la palabra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Natanael, reconoció a Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Es conocimiento que entró ahí. Y luego le dice Natanael: Señor, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: desde que estabas debajo de la higuera, antes que te llamara tu hermano, yo te vi. Entonces ahí va entrando, ¿verdad?, lo que es a funcionar los dones del Espíritu Santo. El conocimiento es la ciencia. Y la palabra ciencia, quisiera en este resumen explicarles rápidamente. La palabra ciencia en la Biblia es del griego gnosis. Recuerden que esto se lo vamos a dar por escrito, es gnosis. Gnosis se traduce como ciencia en Lucas 11:52, Romanos 2:20, Primera los Corintios 15:1, entre muchos versículos más que hay. Lo que quiero explicar es esto: cuando nosotros actualmente hablamos o escuchamos hablar de la palabra ciencia, nos imaginamos satélites, naves espaciales, nuevos descubrimientos cada día que hay, ¿verdad? Pero eso de verdad no tiene nada que ver con la ciencia de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Hay muchos hombres que se creen hombres de ciencia y hasta niegan la existencia de Dios. Entonces nosotros entendemos que el concepto que nosotros tenemos de ciencia, así como lo da el mundo, nada que ver con la Biblia, porque la palabra ciencia del griego gnosis es conocimiento. De ahí viene el nombre de una secta que se llaman los gnósticos. ¿Sí los ha escuchado? Aquí en San Cristóbal hay varios, ¿verdad? Movimiento gnóstico, dice. Esos gnósticos significa los conocedores, ¿verdad?, entre comillas, porque realmente no saben nada. Ahí donde se aplica la Biblia, que dice que son los de la falsamente llamada ciencia. La ciencia, en el moderno sentido de la palabra, esto es la investigación, descubrimiento, clasificación de las leyes secundarias, no se halla en las Escrituras. Lo que le decía hace rato, cuando la Biblia habla de ciencia, no habla de los inventos, sino que habla de el conocimiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Y también dábamos algunos ejemplos de cómo opera el don de ciencia, ¿verdad? El conocer. Citamos algunas cosas en las Sagradas Escrituras, pero también les comentaba de algunos testimonios de hombres de Dios que te llaman por nombre, te dicen tu problema y hasta te dicen qué te dice el Señor en ese momento. Y un dato que de verdad no quiero dejar pasar por alto: esto que les voy a platicar, no sé si a alguien de ustedes ya le esté sucediendo, y si no, si usted está pidiendo al Señor dones, prepárese. Yo muchas veces he escuchado siervos de Dios que me dicen que ellos predicando
llaman a una persona, le dicen, aquí hay una persona que le duele el estómago, y sí, ahí está la persona, o le duele el cerebro, o le duele la pierna, o le duele el hígado. Y ellos me han comentado que en el momento que ellos están predicando, por ejemplo, ellos están predicando acá y sienten un dolor en el hígado, ¿sí? Entonces ellos saben que hay alguien en la iglesia, o a veces Dios les muestra quién en ese momento tiene un dolor en el hígado. Si es un dolor en el cerebro, igual ellos sienten en ese momento el dolor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces eso también es don de ciencia, don de conocimiento. Tal vez cuando usted va a orar por alguien o está predicando, empieza a sentir algún dolor ahí en un pie, en alguna parte de su cuerpo, y dice, bueno, hermanos, el Señor me muestra que aquí hay una persona que le duele específicamente la rodilla. ¿Sí? Tal vez Dios te indique quién es, o simplemente sientas el dolor en tu cuerpo, y eso también es cuando entra a operar el don de ciencia o de conocimiento. ¿De acuerdo? Ese dato no quería pasarlo por alto, hermanos. Y ahora vamos, ya vimos sabiduría, conocimiento, que es ciencia, y hoy vamos a estudiar el don de fe. Miren, para que podamos entender un poquito más claro, la fe, digan conmigo fe, ¿sí? La fe, la definición más exacta y tremenda y profunda es la que está en Hebreos 11:1. ¿Cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo quiero comentarles lo siguiente. Hay una fe que hasta le llaman la fe simple, la fe sencilla, es la fe que salva, ¿sí? Es la fe que cuando usted creyó que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, ¿cuántos han creído eso? Por fe somos salvos. Si la palabra de Dios dice en Romanos 5:1, en Romanos 10:4, señala de que no es por las obras de la ley, Romanos 3:20, sino por la fe. Entonces cuando usted tuvo fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, usted creyó en el Señor, entonces estamos hablando de una fe sencilla, ¿sí? Porque antes de entrar al don de fe, quiero explicarles que hay niveles de fe. Digan conmigo, niveles de fe. Sí, creo que esto ya más o menos en alguna ocasión ustedes lo han estudiado, ¿verdad? La fe sencilla, la fe que salva. Hay un nivel de fe que es poca fe, Mateo 6:30. Hay otro nivel de fe que se llama gran fe. Jesús dijo, ¿qué gran fe? Entonces es Mateo 15:28, gran fe. Mateo 6:30, poca fe. Y Santiago 2:22 habla de una fe perfecta. Por eso dice la palabra de Dios, el que tenga fe, lo tenga para sí mismo, y no ande diciendo alarde de su fe. Y como hace muchos años había un hermanito ya en una iglesita en Tuxtla, decía, hermanos, ahora sí vengo lleno de poder y tengo mucha fe, que me quisiera yo encontrar al diablo y darle una buena revolcada. Ya andaba todo el tiempo diciendo lo mismo, y esa noche cuando llegó a su casa, en un departamento, en un tercer o cuarto piso, ¿de dónde va a salir una gran culebrota? Una anaconda le salió, vámonos, salió corriendo. Dice la Biblia, el que tenga fe, lo tenga para sí mismo. La palabra fe viene del griego pistis, no pisto, pisto en guatemalteco es dinero. Esto es pistis, así como se oye, P-I-S-T-I-S. Ahí se lo voy a dar apuntado en el cuadernillo. Pistis habla precisamente de fe, y quisiera leerles lo que preparé para ustedes. Es primariamente, pistis es firme persuasión, convicción basada en lo escuchado, ¿sí? Está relacionado con persuadir, es decir, cuando escuchamos algo y nos persuade y nosotros lo creemos. Dice la Biblia que el Señor encontró gente que tenía fe para ser sanada. Usted necesita fe para recibir una sanidad, ¿sí? Usted necesita fe para saber y sentir que usted es salvo. Usted necesita fe porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual, Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que ese Dios es, y que es premiador de los que le buscan. Gloria al Señor. Entonces, siempre en la fe
en Dios o en cosas espirituales. Si gustan apuntar, Romanos 3, 25 y 1 Corintios 2, 5. Y quisiera detenerme un momentito en Romanos, si gustan ir conmigo en Romanos 3, 25 para enseñarles un dato que me parece importante. Dice, a quien Dios puso, bueno, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, en el versículo 25 dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí hay algo que quiero enseñarles, porque hay una traducción que está más exacta. Aquí dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? La traducción más exacta dice, por medio de su sangre nos justificó a través de la fe. ¿Se da cuenta de la diferencia? Aquí dice por la fe en su sangre, pero realmente en el original dice que es por su sangre mediante la fe. ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de los asuntos de fe, y debemos ver varias versiones, porque hay quienes cambian la palabra gracia por fe y fe por gracia, o a veces la palabra fe se usa como sinónimo de doctrina. Pero bueno, no quiero que se vayan a hacer bolas y le vaya a salir humo del cerebro esta noche. Nada más quiero decirles entonces que hay niveles de fe. La fe salvadora, simplemente, si usted dice, es que yo no tengo el don de fe y no soy salvo, no, usted es salvo. Desde el momento que usted creyó que Cristo murió por usted y que le perdonó sus pecados, usted es salvo, ¿de acuerdo? Porque con el corazón se cree para justicia, y con la fe y con la boca se confiesa para salvación. Eso es fe, ¿verdad? Entonces debemos nosotros entender, hermanos, que por fe somos salvos. Pero ahora vamos a entrar un poquito más. Está el nivel de fe, poca fe. El Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. En una ocasión trajeron al Señor un muchacho que estaba endemoniado, y antes de traerlo a él, el papá de este muchacho lo había llevado con los discípulos. ¿Se acuerdan qué pasó? No pudieron echar fuera el demonio. Y ya el Señor ya reprendió el demonio y el diablo se fue. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, aparte, los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Entonces dice, por vuestra poca fe. Otra versión dice, por vuestra incredulidad. Pero fíjense que es muy diferente ser incrédulo a tener poca fe. Ustedes ya no son incrédulos, aunque sea poquita fe tienen. El Señor dijo, porque si tuvieras fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, harías grandes cosas. Entonces nadie de ustedes puede pasar como incrédulo. Tal vez tengamos poquita fe, pero incrédulo usted ya no es. Entonces el Señor les dijo a ellos, por vuestra poca fe. Pistis es fe. En cambio, oligopistía es sin fe. Entonces ahí ya hay una variante, ¿verdad? Hay poca fe que no se puede comparar con la incredulidad. Un incrédulo es alguien que no tiene fe, totalmente está en ceros. Pero usted y yo sí tenemos fe, no somos incrédulos. ¿Cuántos le creen a Dios? Y luego está gran fe, y luego está una fe perfecta, ¿sí? Ahora el otro nivel es el don de fe, ¿sí? Y aquí es donde vamos nosotros a entender un poco más esto, hermanos. Usted no necesita el don de fe para ser salvo. Usted fue salvo por la fe sencilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso, hermanos? No se vayan a ir confundidos. Ahora, el don de fe es algo que se activa. Es algo que en un momento dado como que le cae a usted el rema, ¿verdad? Y usted entra en el Espíritu. Hay momentos en la vida, yo creo que algunos de ustedes que llevan un buen tiempo en el Evangelio, hay momentos, hermanos, en el que se activa el don de fe en el nombre de Jesús y las cosas suceden. El don de fe
podemos recibirlo precisamente por la fe. Si usted le cree al Señor, usted recibe los dones. El don de fe se va a activar en un momento dado, en una necesidad. Mire, en un momento determinado, en un lugar específico, el don de fe se tiene que activar. Mi hija Dayani tendría unos 6 meses de edad y nosotros éramos misioneros en Panteló, un pueblo con crepúsculos arrebolados. No, un pueblo que en ese tiempo llevaba 5 horas para llegar allá. Estábamos en un pueblo y yo vi que la bebé empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y se puso fría la bebé y yo nunca la había visto así. Los que tienen hijos saben lo que se siente ver un hijo así. ¿Sí o no? Es un pueblo, ni modo que llama el 911, eso nada más en las películas. Ni modo de llamar a la ambulancia, no había nada, ¿sí? Y yo estaba preocupado y dije, Señor, ¿qué está pasando? Y yo veía que la bebé como que se ponía pálida y estaba sudando frío, tocaba su cabecita y estaba sudando frío. Entonces, ¡pum!, se activa el don de fe. Porque donde ya no está la lógica, entonces entra la fe. Para Dios no hay nada imposible. Y a la vez, mire, cuando yo he sentido esto, se los voy a testificar, como que me viene un coraje así contra el enemigo. Así como que, no sé cuánto lo han sentido. No sé si alguien esta tarde puede decir, apóstol, yo sí le estoy entendiendo. ¿Sí? Y los que no, hay que les vengan pruebas para que tengan fe. De veras, entré en el espíritu y dije, pero si aquí el pastor soy yo. Yo tenía nada más 23 años en ese tiempo, pero era el pastor. Y me acordé que la palabra de Dios dice, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y no sé si ustedes han notado que cuando nosotros oramos por una persona que no es de la familia, es más fácil tener fe. A cuando usted ora por su esposa o por sus hijos, como que batalla uno un poquito más, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Es normal, ¿verdad? Ustedes pensaban, ya no soy cristiano. No, es normal, batalla uno un poco más. O incluso por uno mismo. ¿Sí me explico? Pero yo entré así en un coraje y dije, yo creo que el diablo está atacando a mi hija, ¿sí? Y se activó el don de fe. Y entonces agarré mi mano y le pongo en el estomaguito y reprendí, declaré sanidad. Miren, al instante la niña dejó de llorar. Como a los 3 minutos llegó una hermana, le dio unas gotitas, pero ya el Señor había hecho la obra. ¿Sí me explico? Un ejemplo bien claro, en los tiempos del profeta Daniel. Recuerde que Daniel era de los cautivos de Judá y fue traído a Babilonia. Y fue seleccionado por su gran sabiduría, la cual también había recibido de Dios. ¿Verdad que Dios da dones preciosos? Y Daniel tenía enemigos. Todo el que quiera ser cristiano va a tener enemigos. Y Daniel era importante en el reino. Daniel trabajó en la política, estuvo con 3 reyes aproximadamente, asesorándoles, sirviéndolos, y era un hombre muy íntegro. Todos los enemigos tenían envidia y ellos hicieron que se promulgara una ley, la cual fue firmada y sellada por el rey. Y resulta que ese edicto decía, cualquiera que demande algún favor que no sea del rey, algún otro dios, sea lanzado en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y Daniel qué hizo? No tuvo miedo. Otra vez volvió a abrir sus ventanas y empezó a orar. Y Daniel oraba, ¿cuántas veces al día? Como ustedes, ¿verdad? Que oran 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. Y estos tipos acusaron a Daniel. Si hubieran tenido los medios que tenemos ahora, con su celular y al Face, miren, Daniel no le está pidiendo al rey sino a su Dios. Y estos tipos vinieron al rey y le dijeron, rey, tienes que ejecutar la sentencia, porque esa ley no puede ser abrogada ni siquiera por ti mismo, porque la ley es más grande que el rey mismo. Entonces al rey le pesó mucho, porque ciertamente estimaba al profeta Daniel. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? ¿Sí? Y resulta que ni el rey mismo pudo detener la ejecución.
y Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey estaba tan preocupado que esa noche no pudo dormir, y mandó a quitar las arpas y todos los instrumentos de música. Por favor, chequemos qué fue lo que sucedió. Si gusta ir conmigo en Daniel, el capítulo 6 del libro del profeta Daniel. El verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, ¿en dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces, es decir, con gritos, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Quién lo hizo? El Señor. Vea el verso 22. Mi Dios pues envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire qué maravilla. Hemos estado enseñando que el beneficio de los dones del Espíritu Santo es para la iglesia, es para los demás. También para nosotros, pero también para los demás. Y escuche, cada don cuando entra en acción va a servir para que el nombre del Señor sea glorificado. En este caso, después de esto, el rey dijo: a ver, estos que me envolvieron, dice, échenlos al foso. Y ni habían llegado al fondo cuando los leones ya los habían comido, los habían quebrantado. Y luego él hace un edicto y dice: aquel que pida a otro Dios y no respete al Dios de Daniel, también va a ser echado al foso de los leones. Entonces el nombre del Señor fue glorificado. Amén. Entonces, cuando esto sucede, llega un momento que le voy a explicar algo más. La fe activa también los milagros. Para que pueda haber un milagro, tiene que haber primero una activación por medio de la fe. Por eso a veces usted va a encontrar que entró en acción el don de fe y se produjo un milagro. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda también de los amigos de Daniel? ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que les pusieron en Babilonia. Igual le dijeron al rey: si nos vas a echar al horno de fuego, adelante, pero quiero que sepas algo, que nuestro Dios, a quien servimos, nos va a librar. Y bien valientes, ¿verdad? Dijeron: y si no nos libra, de todas maneras, nunca te vamos a adorar a ti. Y fue lanzado al horno calentado 7 veces. Y el mismo rey se espantó, porque estaba tan caliente aquel horno que los mismos verdugos que tiraron a estos 3 muchachos, ellos murieron por ese fuego. Y el rey quería ver cómo estos muchachos se morían, porque habían desobedecido el adorar a su imagen.
Y de pronto el rey mira hacia adentro y se da cuenta que en vez de 3 hay 4, y manda a llamar a todo mundo y dice: oiga, ¿cuántos lanzaron en el horno? Y dijeron: pues 3. Dice: pues yo veo 4, y el número 4 es parecido al Hijo de los dioses. Obviamente esto no significa que hay muchos dioses, sino que él, como era pagano, pero nosotros sabemos que Dios había enviado a su ángel, el famosísimo ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es varias apariciones de Cristo a través del nombre del ángel de Jehová. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, mire, llega un momento que, hermanos, que el don de fe entra en acción, ¿sí? Y el nombre del Señor va a ser glorificado. Recuerda, hay poca, gran y perfecta fe, pero también hay don de fe. Si usted en un momento dado, usted dice: en el nombre del Señor yo lo voy a hacer, hermanos, Dios se va a glorificar. El justo por la fe vivirá. Ya se cansó usted de trabajar de sol a sol y no para su casa, y lleva 30 años de casado y sigue viviendo en la casa de su mamá. Tenga fe. Es cuando usted mira sus salarios: ay Dios, ¿cuándo me va a ajustar? Ni metiendo 20 años está en la caja Don Bosco, ni con los préstamos. Pero si de pronto le entra un coraje santo así, ¿verdad? De decir: no es posible que yo esté aquí en un cuartito de 3x3. Que de un lado es la biblioteca, de otro lado es la sala, y si me volteo para acá es la cocina, y aquí la recámara, y mis 4 hijos en una cama individual, y mi esposa y yo en otra individual, y usted entra y activa la fe, activa el don de fe. Qué precioso nuestro maestro. En Marcos 9:23 dijo: al que cree, todo le es posible. Active su fe en el nombre de Jesús. Recuerde que nosotros no andamos por vista. Nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Le cuento rápido que las cosas que en el nombre del Señor he logrado hacer es porque en un momento dado, pum, se activó, y lo aprovecho en el nombre de Jesús. Soy hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, igual que ustedes, pero al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús suelto esta palabra para que agarren fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron ayer por la mañana al auditorio? ¿Se acuerdan que hablábamos? Ahorita le voy a dar la cita. Aquí entró otra vez el don de fe. Y hay mucho en la Biblia que podemos tomar cómo es que actuó el don de fe. Fíjese que Dios le había dado una gran victoria al profeta Elías. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Después de degollar a los 850 profetas. ¿Se acuerdan que de eso hablamos? Pero no tanto de eso, sino de lo último. Le dice Elías después de esto a Acab: sube, come y bebe, unce tu carro, porque escucho una gran lluvia que se avecina. Y decíamos que los hombres y las mujeres de Dios ven cosas que otros no ven, oyen cosas que otros no oyen. Amén. Mire, ahora que estoy estudiando con ustedes, he estado activando, hermanos, algunas cosas, y de verdad el Espíritu Santo es bien sensible, y nosotros tenemos que conectarnos con la sensibilidad del Espíritu Santo para que entonces las cosas sucedan. Y Elías dijo: se escucha una gran lluvia. Y aquí os digo: está loco tiene 3 años y medio que no llueve. Y Elías se va a su casa y se postra a orar, y le dice a su criado: mira hacia el mar. Ahí enfrente de su casa está el mar, Cesarea Marítima. Y el criado mira hacia el mar. ¿Ya han visto el mar? ¿Ya han visto que hay una línea ahí que se hace del mar, donde ya no se puede ver más? A ver qué divisas. Y miraba a él: no, pues nada. Regresó y dijo: nada. Y entonces el profeta le dice: regresa 7 veces.
Y él regresó 7 veces. Y la última vez cuando él regresó, dice: sí, Señor, allá, voy hasta allá, así chiquitito. Veo una nube negra bien cargadita de agua, pero es como del tamaño de la palma de un ser humano. Y Elías dijo: con eso basta. Y se acuerdan que decíamos que la fe y lo que pedimos es como incubar, como quedar embarazados de algo. La mujer está embarazada desde el momento que el óvulo y el espermatozoide se fecundaron. Ya está embarazada. Y uno dice: ¿estás embarazada de cuántos meses? 4 meses, y más si es flaquita ni se le mira nada. Pero a los 9 meses ahí está el pichote, dijeran allá en mi tierra, ¿verdad? El bebé. ¿Sí? ¿Fue engendrado de ese tamaño el bebé? ¿Cómo fue engendrado? Microscópico. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Y hoy le digo: Señor, ¿cómo será nuestra fe? Tal vez lo tenemos que poner en un objeto así, ponerlo en un microscopio y luego, ya está, Señor, mi fe, ahí está todavía. Y con ese poquito, mire usted cuánto hacemos en el nombre de Jesús, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, dice la palabra del Señor. Primer libro de los Reyes 18, verso 41 al 46. Ahí para que tengan referencia. Ahí fue donde el criado va 7 veces hasta que mira una señal. Ahora, atención acá, porque ustedes son líderes. Les voy a dar un rema en esta hora que he recibido de parte del Señor. Decíamos esto, que para creer no hay que ver ya así las cosas en grande. Porque hay ministerios que están inactivos y no crecen. Hay gente en Tuxtla que tiene 20, 30 años esperando, porque dice: no, hasta que yo vea claro, hasta que yo vea la provisión. No es así. Con un poquito que tú veas como ese puntito negro allá en el fondo del mar, tú tienes la seguridad. Por eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted dice: ¿sabes qué? Por fe lo tengo. Y lo que le pongan enfrente, usted dice: por fe lo hacemos. Ahí se activa el don de fe en el nombre de Jesús. Y qué maravilloso es cuando nosotros como líderes tenemos fe y activamos ese don de fe. Y el pueblo dice: Señor, sí, Señor. Le echamos, y entre todos, imagínense la suma de cuántas fe. Creo que nos estamos quedando cortos todavía, hermanos. ¿Verdad que sí? Eliseo igual le dijo a su criado, porque Eliseo querían, ya en el segundo libro de los Reyes, a Eliseo querían matarlo. ¿Se acuerdan de eso? Porque ahí andaba echando a andar el don de conocimiento. Le decía al rey: no vayas allá porque tu enemigo ahí te tiene una emboscada. Se iba por otro lado. Entonces el enemigo, el rey dijo: ¿cuántos creen que el enemigo se enoja? Pero aunque se enoje, hermano, no le tenga miedo. Mayor es el que está con nosotros. Sí. El rey mandó matar a Eliseo y dijo: como es un profeta muy tremendo, que vaya todo un batallón. Y rodearon la casa de Eliseo. Imagínense usted si fueran esos tiempos, ¿verdad? Un cateo en su casa, helicópteros, tanques de guerra, la AFI, la PGR, hasta los de la sectorial. Y el criado temblaba, el Jesse decía: Señor, Señor, ahora sí. Eliseo estaba tranquilo. Dice la Biblia que el justo habita confiado como un león. Y Eliseo nada más dijo: Señor, yo sí veo las cosas, pero ábrele los ojos a para que vea lo que no ve. Y en ese momento fueron abiertos los ojos de Jesse y vio carros de fuego. Vio todo el ejército celestial rodeando y dijo: ciertamente más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Eliseo oró y el ejército ese se volvieron ciegos. De la mano lo llevaba al general. Todos. Son criaturas que no resuelven nada, ¿verdad? Esos que no confían en el Señor. De la mano lo llevó
al centro del pueblo. Y el ejército de Israel le decía Padre mío a Eliseo. Dice el rey, Padre, los mato. Dice Eliseo, no estás matando a nadie. Ya pues, aunque sea uno. Los mato, Padre, que no estás matando a nadie. Ya pues, ya los tenemos aquí. Es más, te querían matar. Y Eliseo dice, ¿vas a matar a gente que no capturaste con tu espada? No, pues sí, Señor, ¿qué hago? Bueno, háganles una comida, una barbacoa, denle de comer y despídanlos. Y así lo hicieron. Y mucho tiempo hubo paz, dice la palabra de Dios. Por eso le decía, todos los dones cuando se activan es para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Mire, usted puede estar así en frío, ¿verdad? Tal vez durmiendo, no sé, pero no está en el espíritu, digamos. Pero si en ese momento le llevan un endemoniado, si usted dice, espérenme, me voy a ayunar 40 días y de ahí va a ver ese diablo, dice todavía. No, eso no se vale. Usted tiene que tener un coraje santo en el nombre del Señor y se tiene que activar el don de fe y las cosas van a suceder. Hace algunos años atrás, recuerdo que era en invierno, 3 o 4 de la madrugada, sonó el teléfono, ahí estaba al lado de mi cama. Había un friazo tremendo aquí en San Cris. Y agarré el teléfono ahí más dormido que despierto. Digo, ¿qué pasó? Y una jovencita llorando. Pastor, por favor, venga a mi casa, es que mi tío está endemoniado, dice. Digo, Señor bendito, pero por favor, es más, ahorita vamos por usted, dice. Hermanos, ni había yo colgado cuando ya estaban tocando en la puerta. Y ni cómo decir, por celular me hablaron. En ese tiempo no estaban de moda los celulares. Acababa yo de colgar y estaban tocando en la puerta. Yo estaba soñado, un frío terrible, frío, o sea, mi físico estaba frío. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Ni modo de orar y entrar en el espíritu. Y ahora sí voy en el espíritu. No, ¿verdad? Pero sabe, el Señor me dijo, canta. Y hay una alabanza que me gusta mucho que dice, el poderoso de Israel. Hay otra que me gusta mucho que dice, su nombre de guerra es Jehová, su nombre es temido en la tierra, a todos sus enemigos venció, Él es grande y temido en la guerra. Amén. Recuerde que nuestro Dios tiene varios nombres y uno de sus nombres es Jehová Sabaoth. Jehová es mi guerrero, gloria al Señor. Y yo empecé a cantar así, aunque sea desafinado. Ya ni le avisé a mi esposa porque sentí que entré en el espíritu y como que se activó en mí el don de fe. Yo a veces pienso que el Señor me ha dado el don de fe. Y ahí está. Miren, la fe es como los brazos. A ver, dejen caer sus brazos así. No, suéltenlo bien. ¿Están o no están los brazos? Sí, ahí están, pero no están haciendo nada. Pero cuando llega un momento, usted lo usa, ahí está, solo para ser usado. Así es la fe, ¿sí me explico? Otra vez, el brazo. Si usted levanta pesas, ¿sí o no? Pura galleta de animalito, dicen por ahí. Bien fornido, ¿verdad? Igual es la fe, si usted no la usa como usaría su brazo, la fe se debilita también. La fe hay que ejercitarla y tiene usted que echar a andar y activar en el nombre de Jesús el don de fe. Cuando yo fui a abrir la puerta, porque esto fue en cuestión de minutos, tal vez de 3 o 4 minutos, estaban ahí en el carro esperándome, nos fuimos, de hecho vivían cerca como a 4 cuadras y hermanos, era una privada la calle esta y desde la esquina yo escuchaba los gritos de este hombre, porque también vamos a ver en el discernimiento de espíritus que algunos no están endemoniados, se hacen los locos. ¿Quieres saber cómo distinguirlos? No se ande perdiendo esas clases de los lunes, le voy a dar varios tips. ¿Sí? Acuérdese que soy un viejo lobo de mar. Y hay veces que, hermano, es el vil diablo que está ahí. Se siente luego que es el vil chamuco.
Y desde la esquina, y un sobrino de este hombre, mire, esto no es liberación, le decía, y el Espíritu Santo te va a golpear. No, eso no es liberación. Y el Espíritu Santo te va a humillar. No, eso no es liberación, hermanos. Y escuchaba yo los gritos de este hombre. Y cuando llegué a la casa, saqué al sobrino y nada más se quedó la hermana mayor de la casa, que era hermana de este tipo, un tipo más o menos de mi estatura, su cabello hasta acá, un ojo así como chispado, su aspecto era terrible, a manera de cocodrilo, feo el hombre, pero como si le pagaran para ser feo. Y yo me quedé así, solo con ver su aspecto ya daba ganas de salir corriendo. Y yo, ay Señor, ¿qué hago? Dije, bueno, mientras espero instrucciones, abro mi Biblia en el Salmo 91. ¿Y sabe qué hizo? De un manotazo me voló hasta allá la Biblia. Y ahí como que me vino, no sé si me estoy explicando bien, pero me volvió ese coraje espiritual de cuando yo entro en el Espíritu. Dije, así vamos. Entonces ya no usé la Biblia, sino que en el nombre de Jesús, la primera reprendida, el hombre literalmente pegó un brinco al aire y cayó y empezó a revolcarse. Y en la segunda reprendida volví a gritar nuevamente. En la tercera reprendida él ya estaba libre, pero lloraba como un niño. Aquel hombre de aspecto grotesco, horrible, ahora estaba llorando como un niño. Entonces yo discerní que él ya estaba libre, pero todavía hacía así, ¡ay! ¡Ay! Decía todavía, ¡ay! Ya todavía vengo, ¿no? Y le pongo el pie encima. ¡Quieto! Me van a entender los que entran en el Espíritu, hermanos. Habrá alguien aquí que me diga, apóstol, yo sí lo estoy entendiendo, porque si no voy a pensar que estoy hablando en otro idioma. Y usted tiene el poder en el nombre de Jesús. Autoridad nos ha dado el Señor a través del Espíritu Santo para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Yo le tomé la mano al tipo y le dije, levántate, estás libre. Y me dice, es que ahí está todavía. Tranquilo, le dije. Es que cuando usted se vaya va a venir. Tranquilo. Es que anoche me quiso ahorcar con una bufanda, lo había querido matar el diablo. Le digo, tranquilo, mira, para que cuando yo me vaya, porque me tengo que ir, le digo, tengo sueño, el enemigo no regrese, entrégate a Cristo. Y cuando el enemigo venga a echar su vuelta, esa casa limpia no estará vacía, porque Cristo entró. Y un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Desde ese día hasta hoy, les voy a confesar, hará unos 14 años de eso, el hombre jamás volvió a padecer de esto. Se congregó en otra iglesia. Por ahí sé que tiene un grupito a quien está como queriendo levantar una iglesia. Pero que se activó ahí en un momento el don de fe. No hay de otra, hermanos. Porque si usted va y dice, ay, pero es que yo echar fuera demonios, pero me peleé con mi esposa y luego tuve un mal pensamiento, mejor ni vaya. Pero si usted se cubre con la sangre de Cristo y usted cree con todo su corazón que el diablo fue derrotado, no hay problema. Pero usted va pensando, pero ¿qué categoría de diablo será? ¿Se imagina usted que usted llamara? ¿Sí? Jeremías 33:3. Pido licencia para echar fuera un demonio. Opción 1. Endemoniado gadareno. Tiene un principado. Una potestad. Un chamuco. Y algunos así lo hacen. No, es que esta es una potestad. Yo veo que va a estar duro. Duro está su corazón, hermanos. Pero si usted activa la fe y usted cree que Cristo, Colosenses capítulo 2, a todos los demonios, desde el más pequeño hasta el príncipe de las tinieblas, los derrotó públicamente en la cruz del Calvario y los humilló y los despojó. Absolutamente a todos. No ande ahí buscando ¿y qué categoría será? ¿Y qué categoría? No, usted échelo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos líderes hay aquí esta noche?
aprovecho para instruirlos. Hay demonios que cuando ustedes vayan a echarlo fuera le va a decir: no salgo hasta que venga el apóstol. No me vaya a llamar porque algunos dicen: apóstol, es que dice el diablo que hasta que usted no venga. Y usted puede, de verdad, hermanos, ha pasado. ¿Son líderes? Los estoy instruyendo. Soy libre de la sangre de ustedes. En caso que los porracee por ahí alguno por no activar el don de fe. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, hasta que no venga el apóstol no me voy. No es así. Hasta que no venga el pastor Chusito no me voy. El diablo no le tiene miedo a ningún pastor, a ningún apóstol, a ninguna iglesia. El diablo le tiene miedo a aquel que lo venció en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Y puedo pasar toda la noche explicándoles y contándoles los momentos que en el caso mío mi fe se ha activado. Y por eso cuando veo en la Biblia que hay fe que fue activada. Una noche que los apóstoles no eran discípulos nada más, eran apóstoles. ¿Será que los apóstoles a veces tienen miedo? Amén. Somos de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Pero cuando se activa la fe, agárrate pucú, ¿verdad? Porque en el nombre del Señor, ahí vamos nuevamente. Y estaban en el mar, y por obra del enemigo se levantó una gran tempestad. ¿Se acuerdan de eso? Estos hombres toda la vida habían vivido al lado de, por ejemplo, Pedro estaba en Capernaum, ahí está el mar. Todo el mundo vivía ahí cerca del mar, acostumbrados a ver el mar, las tormentas, pero como que era una tormenta no normal, hermanos. Eso también tenemos que discernirlo. Una tormenta no normal que se levantó. Y mire las creencias que tenían ellos. Cuando miran a Jesús entre un relámpago y miran una silueta, ¿qué dijeron? Un fantasma, dijeron. Mire, hasta en los fantasmas creían los apóstoles. ¿Qué dijeron? Un fantasma, el negrito cimarrón, la llorona. Uy, qué miedo, dice todavía. Dijeron un fantasma. Pero Jesús les dijo: no temáis, yo soy. Y ahí está el atrevido de Pedro. Le dije: Señor, estoy dudando, como dudando, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor: ven. La fe de Pedro fue activada. Después de Jesús, Pedro es el único que caminó sobre las aguas. Pastor, pero se hundió. Sí, pero caminó. Pastor, pero es que vio las, sí, lo que quieras, pero caminó, ¿sí o no? Que sí, que vio esto, que el otro, y ya sabemos, ¿no? Que se fue hundiendo, y el Señor lo agarra ahí de la barba, la barbota de Pedro, ¿no? Señor, no dejes que me muera. Y le dice: hombre de poca fe. Se hundió, amén, pero caminó. El segundo registro bíblico de un ser humano que haya caminado sobre las aguas es la de Pedro. Tache de lo que usted quiera, Pedro, pero de que haya caminado sobre las aguas, nadie se lo quita. En Dios haremos proezas. La gente te puede criticar, la gente puede hablar mal de ti, pero a ver que hagan lo que tú haces por fe. ¿Verdad? Ay, ese Pedro, mocha orejas, bravucón, en vez de estar orando ahí afilando su espadota, su machete. Pero haz tú lo que hizo él. ¿Quién de estos caminó sobre las aguas? No, aparte de Jesús, no sea indocto. ¿Quién de estos que lo criticó caminó? Nadie. Pero para criticar son buenos. ¿Quieren seguir siendo líderes? Prepárense para ser criticados. Pero cuando los critiquen, digan: a ver, haz lo que yo hago por fe, y después me criticas.
A veces solo por humildad no le dice uno cosas a ciertas personas que quieren darle cátedras a uno. Yo nomás digo, el día que tengan los mismos años que llevo yo en Cristo, los mismos años que llevo yo en el ministerio, y que tengan la misma responsabilidad que yo tengo sobre la gente, que estén igual que yo, entonces ahí me dan un consejo. Eso pudiera yo decirles, pero no lo he hecho. Por eso cuando ustedes los critiquen, ya saben cómo contestar. A Pedro lo criticaron, pero ¿quién caminó sobre las aguas? Nadie más, solo él. Obviamente aparte de Jesús. En estos últimos días necesitamos fe. ¿Sí o no? Hace algún tiempo, durante 3 años, tuvimos un programa de televisión en Megacable, cuando aquí en la ciudad los catochos no permitían que entrara, ¿cómo se llama? Enlace. No permitían, porque ha sido una comunidad muy catocha, muy tradicional. Y por la misericordia de Dios nosotros entramos, teníamos 1:15, 2 programas cada semana. ¿Quieren que yo les confiese algo? Bueno, se los voy a confesar porque sé que no les gusta el chisme. ¿Sabe cuánto costaba hacer esas 3 horas de televisión cada semana? Al mes eran de 12 a 15 horas, dependiendo cuántos días trajera el mes. Costaba 32,000 pesos. ¿Sabe cuánto pagaba yo? 3,000 pesos. Aunque usted no me crea. Y en la segunda temporada pagaba 5,000 pesos. Hace poco encontré los recibos cuando yo pagaba. Entonces pastores se me acercaban y decían, ¿qué? ¿Cuánto pagas ahí pues? Y no dejaban que yo les terminara de explicar. Les decía, miren, el costo de producción para ese programa es de 32,000 pesos. Y decían, está barato. Como diciendo, no es nada lo que está haciendo. Y yo le decía a mi esposa, mira qué chistosos son estos siervitos. Ni les he terminado de decir todo y ya dijeron que está barato. Y ahora yo digo, ¿y si está barato, por qué no lo hacen ustedes? ¿Sí me explico? ¿Sí? Dije yo, si está barato, ¿por qué no lo hacen ustedes? Porque no es así, hermanos. En Dios haremos proezas, pero si nosotros activamos nuestra fe, al que cree, todo le es posible. Entonces, ahí les dejo de tarea que ustedes busquen, por lo menos todos copien esto, una tarea, busquen 3 acontecimientos más donde se activó el don de fe. Puede ser en el Antiguo Testamento o puede ser en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Estudien, analicen, piensen, digan y no se confundan, ¿verdad? Muchas veces los dones trabajan juntos. Por ejemplo, el don de fe activa milagros, que no necesariamente son sanidades, y el don de fe activa sanidades también. Sí. Entonces, no confundir. Puede ser que en un pasaje encuentren que operaron 2 o 3 dones del Espíritu Santo. Entonces, busquen por ahí 3 ejemplos, algo ahí que ustedes digan, yo considero que aquí funcionó el don de fe. Y vamos a estar de pie en esta noche, por favor, para dar gracias al Señor. Aleluya. Dios te bendiga, me da gusto verte. Y vamos a dar gracias al Señor. ¿Verdad que Dios es maravilloso? Obviamente Dios es sobrenatural. Nosotros también tenemos que ser sobrenaturales en muchas ocasiones. Cierre un momento sus ojitos, por favor. Vamos a orar. Quiero pedirle esta noche que activen usted esa fe. Recuerde que la fe son como los brazos, yo así lo concibo. Ahí están, aun cuando usted duerme, ahí están, pero descansando. Pero llega un momento que usted los mueve. Pedid los mejores dones, dice el Señor. Cierra tus ojos. Si tú puedes hacer algo que tu capacidad te da para hacerlo, eso no es fe. Pero cuando haces algo la cual tu capacidad no es capaz de hacerlo, entonces entra la fe. Si tú haces algo
que tu salario te lo permite, ¿para qué echas mano de la fe? Pero si haces cosas que van más allá de lo que tú ganas, entonces necesitas echar a andar la fe. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Adoremos un momento al Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Pídale al Señor en esta noche, dígale: Padre, aumentanos la fe. Hubo un hombre que le dijo al Señor: ayuda mi incredulidad, yo quiero ser sano. Si hay alguien que está bajo de fe, dígale: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. He creído a tu palabra. Los que le han creído a la palabra de Dios esta noche, dígale: Señor, yo he creído a tu palabra. En ti haremos proezas. Que el don de fe se active en el nombre de Jesús para predicar la palabra. El don de fe también va a activar la sanidad, para que usted ore por un enfermo, para que eche fuera un demonio en el nombre de Jesús. Necesitamos tener fe y saber que ese salario va a ser bendecido y que usted va a construir una casa. Quiero en el nombre de Jesús declarar esto sobre los líderes que quieren construir una casa. Empieza y terminarás de construir, y comprarás sin dinero y sin precio, por cuanto tienes fe. No necesitas tenerlo todo de junto. Un pequeño destello, una pequeña señal, como aquella nube pequeña que vio el criado de Eliseo. Algo pequeño, una señal de que Dios te lo ha dado, una señal de que Dios te lo ha concedido. Y llama al Señor, clámale, ayuna, ora, llórale por lo que tú quieres. Y cuando Él te dé una pequeña señal, glorifícale, porque ya es hecho, porque ya has incubado, porque ya estás embarazada o embarazado de lo que tú estás pidiendo. Adórale un momento. Tenemos que fluir, tenemos que activar. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos de ti, Señor, en esta noche, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Aleluya. Por fe conquistaron reinos, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe se libraron de la muerte a filo de espada, por fe dejaron Egipto, por fe José profetizó que la noche que Israel saliera de Egipto, aún a sus huesos lo llevarían con ellos. Por fe no hubo muerte en la casa de los judíos cuando murieron los primogénitos egipcios. Por fe se hacen grandes cosas. Por fe Sansón destruyó a los filisteos. Por fe Moisés fue reservado en una canasta para ser rescatado por la hija del rey, una princesa. Por fe celebraron la Pascua. Por fe usted y yo seguimos al Señor. Por fe Abraham dejó su tierra y su parentela y le creyó a un Dios invisible pero poderoso. Por fe se heredan las promesas. Por fe terminaremos esta carrera, porque el justo por la fe vivirá, y el que retrocediere no agradará mi alma, dice el Señor. El que retrocediere no agradará mi alma. En el nombre de Jesús los declaro a ustedes, hombres y mujeres de fe. Los declaro a ustedes en el nombre de Jesús. Pido al Espíritu Santo que activen ustedes ese don de fe. Por fe nos congregamos, por fe oramos, por fe diezmamos, por fe ofrendamos, por fe hemos dejado el mundo, por fe esperamos el regreso del Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido. Por fe levante su mano y dígale: ven, Señor Jesús,
ven Señor Jesús. Y la iglesia diga ven. Y el Espíritu dice ven. Y el que tenga sed venga y beba del agua de la vida gratuitamente, por fe. Hace 23 años que yo vivo por fe, porque le creí a Dios. Y un día dejé mi ciudad para irme a la sierra, y por fe haremos proezas en el nombre de Jesús. Levante sus manos y reciba unción del Espíritu Santo. Reciba libertad en el Espíritu Santo. Haga que muera lo terrenal en usted, malos pensamientos, pasiones desordenadas, amor al mundo. Haga que muera en usted lo terrenal, para que el Señor sea glorificado y usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Los que predican, reciban de parte de Dios una gracia y una unción especial. Los que cantan, no cantes por cantar, ni toques porque eres un profesional. Dios no quiere profesionales ni artistas. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Adórale un momento. Adórale un momento. Adórale un momento. El Señor no está buscando doctores en teología. El Señor no está buscando predicadores elocuentes. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que la palabra que da salga con fuego. Que la palabra que suelta salga con fuego del Espíritu Santo. Que la alabanza que sacas de tus labios salga con fuego en el altar. Levanta tus manos y recibe fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Recibe fuego del Espíritu Santo que queme toda escoria, toda basura y todo lo que estorbe en tu vida. Haz a un lado la lógica, haz a un lado los cuestionamientos. Solamente créele al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree. Créele con todo tu corazón, porque Él va a proveer, Él va a suplir, Él te va a dar. Él no te dejará solo, no te avergonzará. Cristo es más amigo de lo que nos imaginamos. Y Él no va a permitir que sus amigos sean avergonzados. Oh, te adoramos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias. Oh, te adoramos. Por fe un día le veremos cara a cara. Están custodiados por el ángel del Señor. Tu casa, tu familia. Y ningún enemigo, ni el espíritu de Sanbalat, ni el espíritu de Gesem, prevalecerán contra la obra de Dios. Todos son reprendidos en el nombre de Jesús y cancelado todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. Oh, gracias, papito lindo. Te amamos, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor.